finalizar. Y para lo cual, pues sí es importante que vayamos comprendiendo qué es lo que estamos calculando y qué información nos dan para dar respuesta a lo que ahí se nos pide. Entonces, este ejercicio vamos a resolver el 60. Es muy parecido al de los ejercicios adicionales. El ejercicio 2 es pues prácticamente igual, solo que ahí lo van a ver más adelante. En vez de manzana, ahí habla de duraznos. En vez de 40 hectáreas, ahí son 10 y da otros requerimientos. Lo estuvimos revisando hace un rato con sus compañeros de la sección D. Entonces, vamos a resolver este. Ya al finalizarlo vamos a tener, ya les voy a decir pues que el ejercicio de tarea es el 2. Entonces es el número 2. Vamos a ver acá. Que se había indicado. Creo que estábamos acá. ¿Resolvieron estos 7 ejercicios? 28. Sí, ingeniera. ¿Completo? Ingeniera. ¿Resolvieron los 7? Sí, ingeniera. Sí, solo el 60 no, porque dijo que lo vamos a hacer en la clase. Sí, correcto. Entonces, el 60 lo vamos a hacer ahorita. Los demás lo resolvieron también, solo 2 me respondieron. Sí, Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ingeniera. Vamos a tener pendiente ahorita, lo pueden anotar de una vez, el adicional al 60 es el 2 de la hoja de ejercicios adicionales. Ese va a ser la tarea y con eso lo vamos a estar revisando el lunes, ¿sí? Estaría completa esta parte. Entonces, pasemos al ejercicio 60. Y dice así: se tiene en el departamento de Quiché una plantación de 40 hectáreas de manzana, variedad Ana, injertada sobre el patrón Malimarco 106 de 13 años de edad, con distanciamientos de siembra de 3 metros entre surcos y 2 metros entre plantas. ¿Cuántos quintales de nitrato de amonio, nitrato de potasio y fosfato monoamónico son requeridos para obtener una fórmula compuesta, es decir, una mezcla física, que supla exactamente los requerimientos nutricionales anuales de nitrógeno, fósforo y potasio de la plantación, según su edad y la información mostrada en los siguientes cuadros? Entonces, para este tipo de ejercicios, parecidos a este, normalmente les vamos a dar 2 cuadritos de información. En uno va a estar dado el requerimiento nutricional del cultivo, de otros los fertilizantes disponibles en el mercado y cuál es la composición de cada uno. Esa es la información pues, que les vamos a dar y la que nos va a servir. Entonces acá tenemos lo siguiente. Primero se habla que hay una plantación, ¿sí?, de un cultivo, que en este caso es de manzana, que tiene una edad de ¿cuántos años? ¿Cuál es la edad de la plantación? 13 años. 13 años, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esa edad, así es el requerimiento nutricional, en los nutrientes que necesita la planta. Y acá tenemos un primer cuadrito, el cual está un rango de edades y las cantidades en gramos por árbol por año que se necesita, ¿sí? Cantidades en gramos por árbol por año que se necesitan. Entonces, veamos lo siguiente. Nuestro cultivo tiene 13 años. Entonces, ¿en qué rango de edad nos situamos? ¿Cuál es el que nos interesa? De 10 a 15. De 10 a 15. de 10 a 15. Lo que voy a estar utilizando de referencia es esto. De 10 a 15 años, porque aquí está el rango de edad que tiene la plantación, que es de 13.
Entonces notemos acá, la información que nos da es la cantidad en gramos que necesita un árbol de manzana anualmente. Necesitan 600 gramos de nitrógeno, 300 de, acá P2O5 hace referencia al fósforo, esta es la forma pues, en la que la planta lo absorbe, ¿sí? Y K2O hace referencia al potasio. Necesita 300 gramos de fósforo cada árbol anualmente. Y también necesita 600 gramos de potasio anualmente cada árbol de manzana. Entonces, en un cuadrito nos dan lo que requiere la planta, ¿sí? Como nosotros, ¿sí? Por ejemplo, requerimos ciertas vitaminas y minerales. En el caso de las plantas, pues requieren cierta cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, según la edad, nos vamos a situar en esta información. Entonces, esa es la información que nos da este primer cuadrito, ¿sí? El requerimiento. ¿Cuánto necesita la planta? ¿Cuánto necesita estar comiendo anualmente? Pues para que logre producir y cumplir todas sus funciones de forma adecuada, ¿sí? Toda la parte, pues, biológica, fisiológica, que se traduce en la producción, pues, de frutos, en este caso. Entonces, ¿se entiende qué información hay en el primer cuadro para todos? ¿Sí queda claro? Sí, ingeniero. Esta información la vamos a utilizar de referencia para lo siguiente. Entonces, esto necesita un árbol. ¿Será que en las 40 hectáreas hay solo un árbol? No. Acá de 40. No, ¿verdad? No hay solo un árbol. ¿Cuántos árboles hay? ¿Nos indicará eso el ejercicio? Sí, se calcula por el Metros distanciamiento cuadrados. que tiene. Correcto, sí. No nos indica cuántos árboles hay, pero lo podemos calcular porque conocemos el distanciamiento y también conocemos toda el área, ¿sí? También conocemos toda el área, ¿verdad? Entonces, directamente no está la información, pero sí la puedo obtener. Y de hecho, ese va a ser pues el primer paso o el primer cálculo que vamos a realizar. Entonces, de ahí hacemos pues una conversión, ¿verdad? Sí, puede ser una regla de 3, por ejemplo, pero realmente la vamos a hacer con estequiometría, porque vamos a convertir de gramos a quintales, porque acá al final la pregunta es ¿cuántos quintales? Partiendo de la información, por ejemplo, que está dada en gramos, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar el número de plantas, pues ahí podríamos plantear una regla de 3 y decir, bueno, si un árbol necesita 600 gramos de nitrógeno, si fueran 50.000 árboles, ¿cuánto se necesita? Y así vamos a ir encontrando la cantidad total para estas 40 hectáreas, en las cuales ahorita vamos a determinar cuántos árboles o plantas de manzana se pueden sembrar, con un distanciamiento de 3 por 2 metros. Bien, esta es la primera información que vamos a utilizar. El primer cuadrito nos da eso, cuánto necesita comer la planta cada año, cuánto de nitrógeno, fósforo y potasio. Ahora nos vamos al siguiente. En el siguiente cuadrito, la información que tenemos es la composición, la composición de los fertilizantes. Entonces, tenemos 3 disponibles y en el mercado pues hay una gran variedad de fertilizantes. Y de hecho acá en Guatemala pues hay varias casas comerciales, ¿sí? Tal vez han escuchado algunas, Bayer, Yara, Disagro, etcétera, que distribuyen. Acá tenemos estos 3 y cada uno de estos 3 tiene una composición diferente y los vamos a estar trabajando. Acá veamos algo. A diferencia del ejercicio 58 que hicimos el día miércoles, acá teníamos 3 también. No hablaban de nombres, solo tipo A, B y C. Si se dan cuenta, pues los 3 tenían en su composición química los 3 nutrientes, ¿sí? En diferentes porcentajes, ¿verdad? Acá cambia un poquito la situación. Acá tenemos también 3 fertilizantes en diferentes composiciones, pero si se dan cuenta, no todos tienen los 3 nutrientes. Por ejemplo, el nitrato de amonio solo tiene nitrógeno. El nitrato de potasio no tiene fósforo, tiene nitrógeno y potasio.
el fosfato monoamónico no tiene potasio, tiene fósforo y nitrógeno. Entonces, hay ciertos tips o criterios a seguir para trabajar con estos fertilizantes. Entonces, acá esto está dado en porcentaje. Recordemos que el porcentaje en sí no es pues una unidad de medida o una dimensional, ¿sí? Sino que nos relaciona cuántas partes de 100 se están tomando, ¿sí? Tantas partes de 100. Entonces yo le puedo asignar las dimensionales que voy a utilizar. Por ejemplo, si me sirve más trabajar en quintales, las relaciono así. Si nos sirve más trabajar en kilogramos o en libras, así las voy a estar utilizando. Entonces, por favor, copien del primer cuadrito, solo copiamos pues el encabezado, edad, nitrógeno, fósforo y potasio, y los datos de acá, de 10 a 15 años, que es el que nos sirve, ¿sí? Y el segundo cuadrito si lo copian completo, por favor. Entonces, cópienlo, yo lo voy a copiar ahorita en la pizarra y ahí iniciamos con el cálculo. De acá solo copien este dato que nos sirve y pues el encabezado, ¿verdad? Para tenerlo de referencia. Y el cuadro 2, este sí lo copiamos completo. Entonces, hagamos eso ahorita y ya iniciamos el cálculo, por favor. Ingeniero. Ya, ingeniera. Bien, entonces vamos a iniciar ahorita pues el cálculo. Entonces, primer paso va a ser determinar el número de plantas. También les hago pues algunas aclaraciones. No para todos los ejercicios no para todos, ese es el primer paso, va a depender pues de la información que tengamos. Para este como tal y el ejercicio de los adicionales sí pues lo hacemos de esta manera. Entonces, primer paso va a ser determinar el número de plantas, conociendo el área total, que sí la conocemos, son 40 hectáreas, y el distanciamiento. Entonces, ¿cómo averiguamos el número de plantas? Inge, disculpe, aproximamos el número. En plantas, porque estamos hablando de individuos. Entonces, Ok. ¿cuánto vamos a aproximar? Muy bien.
Bien, entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Se observa ahí adecuadamente? Ingeniera. De acuerdo. Entonces, primer paso, vamos a determinar el número de plantas. ¿Cómo determinamos el número de plantas? Pasando las hectáreas a metros cuadrados. ¿Correcto? Ahorita vamos a hacerlo así. Puede ser número de plantas o árboles, como quieran colocar. Entonces, primer paso, como el distanciamiento está en metros, voy a trabajar el área también en metros cuadrados. Y hacemos pues una conversión sencilla. Decimos 40 hectáreas. Yo sé que una hectárea tiene 10,000 metros cuadrados. Entonces eliminamos hectáreas con hectáreas y nos quedan 400,000 metros cuadrados, ¿verdad? Sí. Y ahora determinamos el área que ocupa una planta o un árbol. Son 6 metros cuadrados. Correcto, lo cual es sencillo. Multiplico los 3 metros por 2, que es la distancia a la cual están, y esto nos da como resultado 6 metros cuadrados por planta. Cuando queramos averiguar el número de plantas o número de árboles, es una división sencilla, la cual es igual a dividir el área del terreno o el área de siembra, como esté establecido, respecto el área que ocupa una planta. Entonces acá nosotros sabemos que el área del terreno es de 400,000 metros cuadrados y una planta ocupa 6 metros cuadrados. Si se dan cuenta acá se anula metros cuadrados con metros cuadrados y lo que nos queda va a ser número de plantas o número de árboles. Si nos queda una expresión decimal, la aproximamos porque estamos hablando de individuos, ¿sí? Siempre que hablemos pues, de plantas, de personas o de animales, de preferencia trabajarlo en enteros, porque no vamos a decir 0.4 plantas o media planta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto nos da un resultado de 66,607 árboles, ¿verdad? O plantas. ¿A todos nos queda esto? Sí. Sí. Esta cantidad hay en toda la plantación, ¿sí? En toda la plantación que consta, pues, en este caso, de 40 hectáreas, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso, el primer, pues, dato que nos va a servir. Si se dan cuenta, el ejercicio no lo pregunta. Sin embargo, pues, y también no lo da. Hay muchos datos que no aparecen directamente, pero sí los podemos encontrar. Nosotros los podemos ir averiguando. Pues como les mencionaba acá, pues vamos a hacer varios cálculos para llegar a la respuesta que nos están pidiendo. ¿Alguna duda hasta el momento? Ingeniera, perdone, ¿de dónde sacó 40? 40. De 40 lo saqué de la información que da el ejercicio. Acá nos indica que la plantación tiene un área de 40 hectáreas. ¿Sí? Salió de acá. De aquí. Gracias. ¿De acuerdo? Y el 6, pues, se obtuvo de multiplicar los 3 metros entre surcos por los 2 entre plantas. Si se dan cuenta, esta información y los 2 cuadritos son los que vamos a utilizar. Bien, entonces, ahora, ¿cuál creen que va a ser el siguiente paso? Ya sé cuántos árboles hay. Y ahora vamos a tomar de referencia el primer cuadrito. Entonces, ¿por qué ese cuadrito? Porque este cuadrito, la información que nos da es la siguiente. ¿Cuántos gramos por árbol por año? Entonces, acá nosotros sabemos que un árbol de manzana necesita 600 gramos de nitrógeno al año. ¿Puedo averiguar cuánto necesitan todos los árboles que hay en la plantación? Los 66,000 árboles. Sí. Sí. Sí.
lo puedo hacer a través de regla de 3 o de estequiometría. Entonces, ahorita el siguiente paso es determinar la cantidad total de nitrógeno, fósforo y potasio para toda la plantación. Y toda la plantación consta de 60.667 árboles. Entonces, el paso 2 va a ser averiguar cuánto necesitamos de nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Cómo creen que podemos hacer eso? ¿Qué haríamos? Utilizar los gramos que dice que utiliza cada planta. O sea, hay que hacer una relación estequiométrica para llegar hasta quintales. Sí, correcto. Pues aquí se los voy a plantear con estequiometría, por lo que menciona su compañero. Que también veamos acá, la información está dada en gramos, pero la respuesta que tenemos que dar va a ser en quintales. Entonces, con estequiometría, que personalmente pues me gusta más trabajar así, porque se hace un cálculo directo, ¿sí? Es un solo cálculo para ir encontrando la Ingeniera, disculpe, me voy a salir de la reunión y me voy a volver a conectar porque... sí, está bien. Bien, entonces vamos a plantear una estequiometría para determinar el requerimiento total. Pues ahorita es averiguar el requerimiento total o para toda la plantación de los 3 nutrientes, ¿sí? De nitrógeno, fósforo y potasio. Y lo puedo realizar porque ahora ya conozco la cantidad de árboles en total que se tiene de la plantación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Se sabe que se necesitan 600 gramos de nitrógeno para un árbol o una planta. Vamos a poner para un árbol, que así está dado acá. Y ahora lo voy a relacionar con el total. Acá yo puedo hacer una regla de 3 y decir, bueno, un árbol necesita 666.667 árboles, necesitan X cantidad y obtengo el dato. Puede ser una regla de 3. Pero, por ejemplo, acá yo lo voy a plantear pues de forma estequiométrica porque también voy a convertir los gramos a quintales, porque nos sirve más estar trabajando en quintales, porque al final la respuesta que tenemos que dar a la pregunta es ¿cuántos quintales de cada fertilizante debemos de comprar o se necesita? Y hacer esto es realmente lo mismo que estar planteando una regla de 3, solo que de otra manera. Entonces ahora voy a relacionar lo que necesita un árbol con el número total de árboles. Si yo quiero eliminar árboles, si está acá en el denominador, la otra razón debe estar en el numerador. Yo sé que toda la plantación tiene 6.667 árboles. ¿Okay? Entonces, de esta manera, yo elimino árboles y lo que nos queda son gramos para toda la plantación, ¿sí? Para los 66.667. Sin embargo, acá de una vez voy a convertir de gramos a quintales y podemos ir utilizando ciertos factores de conversión. Primero puedo convertir a libras y luego de libras a quintales y ya obtengo el dato que necesito. Entonces, convirtamos gramos a libras. ¿Qué factor de conversión puedo utilizar? ¿Cuántos gramos hay en una libra? 454. Correcto, sí. Entonces yo puedo decir acá lo siguiente, que en una libra yo tengo 454 gramos de nitrógeno. ¿Sí? De esta manera estoy eliminando gramos. Me quedan libras por plantación, pero quiero trabajar o averiguar la cantidad en quintales. Puedo convertir de libras a quintales
¿Cuál es el factor Sí. de combinación? Sí. Quintal Sí, tiene un libras. quintal tiene que libras. Que en un quintal de nitrógeno tenemos 100 libras de nitrógeno. ¿Sí? Entonces anulo acá libras. Y lo que nos quede va a ser quintales para toda la plantación, que es lo que queremos averiguar ahorita. Entonces, multiplico los numeradores, dividido el producto del denominador. Y acá vamos a trabajar de la siguiente manera. Siempre vamos a aproximar el dato que nos dé al entero inmediato superior. Aunque no sea cifra significativa, nos vamos a saltar un poco esa regla, ¿sí? Aunque no sea significativa, lo vamos a aproximar al número de arriba, ¿sí? Entonces, ¿me indican cuánto nos da acá, por favor? 88.1. 882. Les queda 881 punto algo, ¿sí? Lo vamos a aproximar a 882. ¿Nos queda eso a todos? Sí. De acuerdo, bien. Entonces, ya sé cuánto se necesita de nitrógeno. ¿Cuántos quintales, sí? Para toda la planta. Y lo transformé a quintales porque así vamos a dar la respuesta, ¿sí? Es cuántos quintales de fertilizante. Pero para saber cuántos quintales de fertilizante debo de comprar, yo primero tengo que saber cuánto se necesita en total de nitrógeno, fósforo y potasio, y de preferencia en quintales, para estar trabajando con la misma dimensional. Entonces, ¿cómo averiguo cuánto necesito de fósforo? Ingeniera, Como es la mitad, se divide en 2. ¿Ok? Sí, acá tenemos dos opciones. Una es la que mencionó Esaú, que está bastante correcta, tiene mucha lógica. Dividirlo entre 2. ¿Por qué? Porque pues él se da cuenta acá que de fósforo se necesitan 300 y 300 es la mitad de 600. Entonces estos dos números son múltiplos. Entonces lo puedo hacer de esa manera. Divido esto dentro de 2 y sé cuánto necesito de fósforo. ¿Cómo voy a saber cuánto necesito de potasio? Es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Perdón, si potasio necesita 600, si hago el cálculo me va a dar esta cantidad. De esas maneras puedo averiguar el fósforo y el potasio. Si no, pues seguirían por el procedimiento largo, que esto les lleva 1 o 2 minutos del examen. Lo que habría que hacer acá es cambiar. En vez de 600, 300, ¿verdad? Pero está más sencillo y estaría válido si en el examen hay una situación parecida, dividirlo entre 2. O por ejemplo, si fueran 200, ¿entre cuánto lo divido? Dentro de 100. Dentro de 3. Dentro de 3. Pues ahí también tendría lógica, porque 200 pues es la tercera parte. Bueno, 600 y 200 son múltiplos entre sí. Entonces lo podemos hacer, ¿verdad? De esa manera. Entonces, si no, pues lo planteamos así. Hago otra vez el cálculo y nos daría acá 441 quintales de fósforo. Si lo hacen, nos va a quedar eso. Pero algo pues bastante factible es dividir esto dentro de 2. ¿Por qué? Porque 300 es la mitad de 600. Entonces en el examen, si fuera algo así, pues va a estar válido que lo hagan de esta manera. No hay ningún problema. Y de hecho acá pues lo hacen más rápido, en menos de 1 minuto, ¿sí? Y ya obtendríamos el dato que este cálculo. Y de potasio pues, también es lo mismo. ¿Por qué? Porque acá también son 600, ¿verdad? Entonces, si yo sé que para nitrógeno son 882, para potasio también
van a ser 882. Entonces, noten acá pues, que esta información tampoco está en el problema, tampoco la piden directamente, pero sí es necesario determinarlo, ¿sí? Entonces, ahora ya conozco el total que necesito de nitrógeno, de fósforo y de potasio. Y pues son cantidades grandes, especialmente en nitrógeno y potasio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo sé cuánto alimento le tengo que dar a la planta durante un año de la plantación, ¿de dónde lo voy a obtener? Entonces, mi fuente van a ser estos 3 fertilizantes, ¿sí? Si, por ejemplo, a nosotros nos indican ciertas vitaminas y minerales, pues comemos frutas, verduras, carnes, etcétera, para ir obteniéndolo, ¿verdad? En caso de las plantas, pues por el tipo de agricultura que tenemos acá en Guatemala, lo tradicional o convencional es a través, nutrirlas pues a través de fertilizantes, ¿sí? Fertilizantes químicos. Entonces tenemos estos 3 disponibles. Y ahora pues nos vamos a este cuadrito 2, que es el que vamos a estar utilizando. Y nos vamos a enfocar en estos porcentajes, en los que están acá. Entonces ahorita les voy a indicar los criterios a tomar en cuenta. No sé si hay alguna duda hasta el momento, si se comprende lo que calculamos y para qué nos va a servir. Sí. Ok, entonces nos va a servir para saber cuánto fertilizante voy a comprar utilizando estos porcentajes. Entonces ahora el paso 3, si lo queremos seguir enumerando, va a ser averiguar el requerimiento para toda la plantación, pero ahora de los fertilizantes, ¿sí? Ahora queremos averiguar los fertilizantes. Ahora quiero averiguar esto. Entonces, ahorita les voy a indicar pues ciertos criterios a tomar en cuenta. Para determinar esto, vamos a utilizar ahora de referencia esta información que determinamos. Entonces, por favor, anoten esto en alguna parte. Yo lo voy a borrar y luego pues se los pido de referencia, por favor. Entonces, les voy a, pues, a indicar ciertos criterios a tomar en cuenta. Como les indicaba, a diferencia del ejercicio 58 que hicimos el miércoles, ahí teníamos 3 fertilizantes y los 3 tenían pues los 3 nutrientes, ¿verdad? Acá está diferente. Sí seguimos teniendo 3 fertilizantes, pero tienen composiciones químicas diferentes. Entonces, hay ciertos criterios. ¿Cómo saber con cuál empezar a trabajar? Porque eso también, pues, no necesariamente en el orden que estén acá. Y tómenlo en cuenta, ese es un error común que puede suceder en los exámenes. Algunos inician en este orden, no se inicia así, y les voy a explicar por qué. Entonces, hay ciertos criterios a tomar en cuenta, pueden ser 3 criterios. Uno, vamos a iniciar el cálculo. Primero observamos los que tenemos, ¿sí? Tengo acá 3 fertilizantes. El primer criterio es iniciar con el fertilizante que tenga los 3 nutrientes. Por ejemplo, si acá fuera 10, iniciaríamos con este, ¿verdad? Con el fosfato. Ese es el primer criterio. Vamos a iniciar con el que tenga los 3. ¿Habrá que alguno que tenga los 3 nutrientes? No. No, ¿verdad? Entonces descartamos ese criterio. El siguiente criterio, si acá, por ejemplo, este tuviera 10, pues iniciamos con este. Ya no tomamos en cuenta los otros criterios. El siguiente, si no hay uno que tenga 3, vamos a sumar estos porcentajes y vamos a iniciar con el que tenga una mayor composición en nutrientes. Entonces, el primero pues tiene 33%, ¿verdad? El segundo, 16 más 44, 60, 70. 48, 59. 59. 59%.
Entonces, ¿cuál tiene más? Nitrato de El potasio. fosfato mono. Nitrato de potasio. Nitrato de potasio, ¿verdad? Si se dan cuenta, tiene un 60%. Entonces, voy a iniciar con ese, con el que tiene más. Entonces, vamos a trabajar en este orden. Luego sería el fosfato y por último el nitrato de amonio. Y el otro criterio es el siguiente. Siempre vamos a dejar de último el que tenga solo un nutriente, ¿sí? Y la explicación es la siguiente. Y acá pues también lo podemos ver con la composición porcentual. Aunque por ejemplo acá, si este tuviera más que otro, pero solo tiene uno, también lo dejamos de último. La explicación es la siguiente. Los 3 fertilizantes tienen nitrógeno. Sí, los 3 tienen nitrógeno. Si yo inicio en este orden, pues primero haría el nitrato de amonio. Ahí estaría yo haciendo el cálculo incorrecto, porque yo estaría sobreestimando la cantidad de nitrógeno que necesita la plantación. Porque al hacer el cálculo con los otros, también voy a estar aplicando un 27% de nitrógeno, 16 con nitrato de potasio y 11 con el fosfato monoamónico. Entonces, si yo lo hago así, de forma matemática va a estar incorrecto porque voy a tener más de lo que necesito. Y ya pues en la vida real y de forma práctica, pues lo más seguro es que dañemos la plantación, ¿sí? Si le aplicamos pues más de lo que necesita, que estemos dañando la plantación como tal. Entonces, ese es el criterio por el cual pues no trabajamos directamente con, o no iniciamos el cálculo en este orden, ¿sí? Con el que tiene solo un nutriente. ¿Sí queda claro? Esos criterios a tomar en cuenta, por favor, pues vayan anotándolos si los anotaron. Primero, y si no los anotaron, pues ahorita se los indico nuevamente. Iniciar el cálculo con el que tenga los 3 nutrientes, ¿sí? Ese es el primer criterio. Si hubiera un empate, por ejemplo, el siguiente criterio es iniciar el cálculo con el que tenga más porcentaje, porque también tenemos esa situación. Por ejemplo, aquí teníamos lo siguiente. Bueno, no había uno que tuviera 3, pero había uno que tenía 2. Entonces, el desempate, si lo queremos ver así, es sumar, ¿sí? E iniciar pues con el que tenga más de preferencia. El siguiente criterio es sumar los porcentajes e iniciar con el que tenga más composición porcentual de los nutrientes. Y por último, trabajar con el que tiene solo un nutriente. Acá en este caso es el nitrógeno, pero también puede haber alguno que solo tenga fósforo o solo tenga potasio, por ejemplo. ¿Quedan claros los criterios? ¿Para todos? Sí, ingeniera. De acuerdo. Sí, creo que alguien tiene duda. Ingeniero, entonces digamos el porcentaje más alto es con el que se empieza. Sí, de preferencia. Ajá, si no hay uno que tenga los 3. Si hay uno que tenga los 3, aunque otro tenga mayor porcentaje, siempre vamos a iniciar con el que tiene los 3 nutrientes, ¿sí? El primer criterio en este caso lo descartamos porque ninguno tiene 3. Pero por ejemplo, si acá este tuviera 3, pero por ejemplo este tiene más porcentaje, de igual manera inicio con este, ¿sí? Entonces el criterio va a ser siempre el que tenga más. Primero el que tenga más nutrientes, si no se cumple ese criterio, el que tenga más porcentaje. Entonces partiendo de eso, ¿con cuál voy a iniciar el cálculo? El nitrato. De potasio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces primero el nitrato de potasio, luego fosfato y de último el nitrato de amonio. Entonces vamos a, pues le voy a colocar acá los numeritos para tener la referencia, el orden, ¿verdad? Entonces, ahora les pregunto, nitrato de potasio, ¿qué tiene más? ¿Tiene más nitrógeno o más potasio? Potasio. Potasio. Entonces, ¿para qué lo voy a utilizar? Especialmente, ¿para el nitrógeno o para el potasio? Para el potasio. Potasio. ¿Por qué? Porque tiene más, o sea, es una fuente principal de potasio. Sí tiene nitrógeno, pero en menor porcentaje. Entonces, voy a iniciar mi cálculo para el potasio. Entonces,
aquí les pregunto, ¿qué cantidad necesita de potasio la plantación? Fue lo que determinamos anteriormente. 882. 882 quintales. Para esa cantidad de potasio, tengo disponible un fertilizante que se llama nitrato de potasio, el cual tiene 16% de nitrógeno y 44% de potasio. Entonces, estos porcentajes los vamos a estar trabajando de la siguiente manera. Primero voy a hacer énfasis en el 44. 44% quiere decir que yo tomo 44 partes de 100. Entonces, de esta manera. Acá, como les indiqué, en sí el porcentaje pues, no tiene como una unidad de medida como tal, ¿sí? Y nosotros le adecuamos la medida que nos convenga más. En este caso nos conviene expresar esto en quintales, ¿sí? Nos conviene expresarlo en quintales. Si fueran kilogramos, lo trabajamos así, y si fueran libras también, o si fueran gramos, también directamente lo trabajo así. Pero en este caso nos conviene en quintales porque así es la respuesta que tenemos que dar a la pregunta que nos plantea el enunciado. Entonces, ¿qué quiere decir? Este 44% se representa así, que en 100 quintales de nitrato de potasio, ¿cuántos quintales pertenecen al potasio? 44. 44. En 100 quintales de fertilizante hay 44 quintales del potasio, que acá está representado como K2. Entonces, esta razón es la que nos va a servir. Y de esa manera vamos a ir interpretando cada uno de estos porcentajes, dependiendo del nutriente que queramos trabajar. Entonces, iniciamos el cálculo así. Entonces decimos, bueno, si yo necesito 882 quintales de potasio, ahora yo quiero eliminar potasio. ¿Cómo voy a trabajar esta razón? Potasio acá está en el número 2. Para poder eliminar acá. ¿Sí? ¿Dónde tiene que ir el 100? Arriba. Abajo, porque queremos eliminar quintales. Que en 100. 100 tiene que ir arriba. Tiene que ir arriba. Correcto. El 100 tiene que ir arriba, porque 100 es fertilizante. En el potasio hay 44 quintales de potasio. ¿Sí? Entonces, elimino el nutriente y lo que me quede va a ser el fertilizante. Y eso, algo también acá es que la mayoría de veces nos va a quedar un número mayor al que se necesita. Y ahorita les voy a explicar por qué. Por la composición porcentual. Por ejemplo, acá el nitrato de potasio tenía 60%, ¿verdad? ¿Qué representa el otro 40%? Lo platicamos el día anterior. ¿Qué sería? Materia inerte. Material inerte, ¿verdad? Inerte. Los nutrientes, sino que material inerte. Por lo tanto, necesito aplicar pues un 40% más de lo que se tiene. ¿Sí? Entonces, las cantidades de fertilizantes van a ser mayores, en la mayoría de los casos, a la cantidad del Inge. Disculpe, un 0.9 puede aproximar al entero. Sí, acá vamos a aproximar todos, aunque no sea cifra significativa. Siempre lo vamos a aproximar. Vale. ¿Cuánto nos da esto? 2005 aproximado. 2005. Tales de nitrato de potasio, ¿verdad? 2005. Entonces, si se dan cuenta, aplico una cantidad mayor a la que se necesita. Y la explicación es que una, porque acá también va nitrógeno, y otra porque también un 40% corresponde a material inerte, ¿verdad? Entonces se necesita una cantidad mayor para obtener la que la planta necesita en forma de potasio.
Bien, entonces ya tengo una primera parte de la pregunta, una respuesta, ¿sí? De nitrato de potasio necesito 2005. Pero acá tenemos la siguiente situación, que el nitrato de potasio se compone de dos nutrientes, de potasio y de nitrógeno. Entonces, en estos 2005 quintales de nitrato de potasio no va solo potasio, sino que también tiene un 16% de nitrógeno. Aunque nosotros no quedamos, automáticamente también en la plantación se va a estar aplicando nitrógeno. ¿En qué porcentaje? En un 16%. Entonces, ahorita voy a determinar en estos 2005 quintales de fertilizante a cuánto equivale el 16% de nitrógeno. ¿Cómo puedo hacer eso? Eso también es importante hacerlo porque también nos da una explicación o una razón por la cual pues yo no inicio el cálculo primero con el que tiene solo uno, ¿sí? Porque los otros también tienen nitrógeno en este caso. Entonces ahorita lo que sucede es que estos 2005, 16% es de nitrógeno y 44% es de potasio y el otro 40% es de material inerte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que averiguar cuántos quintales corresponden a este 16%. ¿Cómo lo puedo hacer? Una regla de 3. Si 2005 es el 100%, ¿cuánto es el 16%? Y eso será la cantidad. Sí, correcto. Puede ser una regla de 3. Entonces, este paso ahorita va a ser averiguar la cantidad de nitrógeno al aplicar 2005 quintales de nitrato. ¿Sí? Y lo puedo hacer como ya lo mencionaron. Puedo hacer una regla de 3 y va a estar correcta, ¿verdad? O si quiero seguir pues yo con el planteamiento estequiométrico, sería de esta manera. Ahora tengo fertilizante. Quiero eliminar fertilizante y obtener el nutriente. Entonces yo voy a decir que en 100 quintales de nitrato de potasio, ¿cuántos son de nitrógeno? 16. 16. Que es equivalente a plantear una regla de 3. 2005 el 100%, 16, X cantidad. ¿Okay? Inge, ¿no sería más fácil solo multiplicarlo por punto 16? Correcto. Y la otra forma más sencilla es esta. Multiplicar los 2005 por punto 16, que se obtienen de acá, ¿verdad? 16 partido 100 es punto 16. Sí, también. Acá pues, vimos ya entonces 3 maneras, ¿verdad? Una regla de 3, una estequiometría o una multiplicación por punto 16. Esto nos da 321, ¿verdad? Aproximado. Sí, aproximado. 321 quintales de nitrógeno. Entonces, este dato, por favor, lo anotan, que nos va a servir más adelante, ¿sí? Entonces, con esto ya finalizamos este fertilizante. Ya sabemos que nos sirve para suplir los 882 quintales de potasio que necesita el cultivo y que también aporta, este 16% aporta 321 quintales de nitrógeno. ¿Alguna duda hasta el momento? Si no, pasamos al siguiente cálculo. ¿Qué fertilizante calculamos ahora? Fósforo. Fosfato. Nitrato de potasio. ¿Para qué nos va a servir el fosfato? ¿Cuál es la fuente principal? ¿De nitrógeno o de fósforo? ¿De cuál tiene más? Fósforo. Fósforo. Entonces voy a trabajar con el dato de fósforo que necesita todo el cultivo. Y eso ya lo determinamos anteriormente. Entonces, anteriormente vimos que necesitaba, que se necesitaba lo siguiente. 441, ¿verdad? Entonces, para el fósforo cuento con una fuente
que se llama fosfato monoamónico, la cual consta de 11% de nitrógeno y 48% de fósforo. Entonces nosotros necesitamos ahora 441 quintales de fósforo, los cuales los puedo obtener de este fertilizante. Entonces ahora la interpretación es de esta manera, ¿sí? 48% es igual a decir que hay 48 quintales de fósforo, que está expresado de esta manera porque así lo absorbe la planta, en 100 quintales de un fertilizante que se llama fosfato, ¿sí? Entonces, de 100 quintales del fosfato, 48 son de fósforo. De esa manera voy a trabajar ahora el factor de conversión o la razón. Entonces, si quiero eliminar fósforo y obtener fertilizante, ¿cómo trabajo esta razón o esa fracción? ¿Qué coloco arriba y abajo? Como comúnmente decimos. ¿Qué va en el numerador y qué va en el denominador? Si quiero eliminar fósforo, está en el numerador. En la otra fracción debe estar en el denominador o abajo. ¿Cómo lo coloco acá? 100 quintales de nitrato de fosfato tiene 48 quintales de fósforo. Sí, solo que ahora es fosfato, ¿sí? El fertilizante se llama fosfato. Entonces, en 100 quintales de fosfato hay 48 de fósforo. Entonces, de esta manera estoy eliminando fósforo y lo que nos quede es el fertilizante, que es lo que queremos saber. Entonces, esto nos da, ¿cuánto nos da? 900 y algo más o menos. 919. Ok, gracias. 919 quintales de fosfato monoamónico. ¿A todos nos queda eso? Sí, De acuerdo. Y veamos acá. ¿Será que el fosfato monoamónico tenía solo fósforo? No, también No. tiene nitrógeno. tiene nitrógeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Averiguar cuánto de nitrógeno hay en 919. ¿A cuánto equivale? 11%. Y acá hagámoslo sencillo. ¿Por qué valor multiplicamos 919? 0.11. Punto 11. Entonces multipliquen 919 por punto 11 y me indican cuánto es. 102. 102. 102 quintales, ¿verdad? Entonces, para plantearlo a modo de procedimiento, es multiplicar pues los 919 por 0.11. ¿sí? 0.11, que esto nos va a dar la cantidad de nitrógeno, que son 102 quintales, ¿verdad? Ingeniera, yo tengo una duda. Sí. Fíjese que, por ejemplo, ese dato a mí me da 101.09. O sea, como el que le sigue 0, yo no aproximo, o sea, es necesario aproximar. De preferencia, sí, trabajar con el número, el entero que le sigue, ¿sí? Aunque no sea una cifra significativa, sino que aproximamos al número de arriba. Sí lo vamos a estar aproximando, ¿sí? Por favor. Entonces, pues en vez de 101 punto algo que usted me indica, sería 102. Entonces, por favor, anoten este dato, que ahorita nos va a servir junto con el anterior de nitrógeno. Entonces, de esta manera ya completamos el fosfato. ¿Cuál nos hace falta trabajar ahora? Nitrato de amonio. Nitrato de amonio. Correcto. ¿Y para qué vamos a utilizar el nitrato de amonio? ¿Qué es lo que contiene? Nitrógeno. Entonces, ahorita acá vamos a hacer lo siguiente, que
y aquí van a comprender pues, de una mejor manera también por qué no iniciar con este fertilizante del cálculo. Entonces, inicialmente, ¿cuánto se necesita? Se necesitaba de nitrógeno. ¿Cuál era la cantidad total para la plantación? 882 quintales. 882, ¿verdad? Entonces, 882 quintales. Era lo que teníamos que aplicar. De esos 882 quintales, ya hemos aplicado 16% con el nitrato de potasio y un 11% con el fosfato monoamónico. Entonces, ¿qué hay que hacer? A la cantidad total, ahora le voy a restar lo que ya se aplicó de nitrógeno. Y entonces resto las cantidades que tenía anteriormente, que determinamos que en nitrato de potasio hay 321 quintales de nitrógeno y en el fosfato hay 102, ¿verdad? Entonces, como esto ya se aplicó, aunque automáticamente, pues al aplicar estos fertilizantes también va nitrógeno, porque así está la composición, entonces lo que tengo que hacer es restar lo que ya se ha aplicado y lo que me queda es lo que hace falta, ¿sí? Lo que hace falta aplicar en el suelo o en el cultivo. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Serían 459. 459. Esto hace falta, ¿sí? Entonces, veamos acá. Si yo inicio el cálculo con los 882, voy a estar aplicando 423 quintales más, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes suman 321 más 102, nos da 423, que son los que ya van incluidos acá en estos dos fertilizantes. Esa también, pues numéricamente es la explicación por la cual no vamos a iniciar el cálculo con el que tenga un solo nutriente. En este caso es nitrógeno, pero también pues, puede ser fósforo o potasio dependiendo de los fertilizantes. ¿Queda claro por qué no inicio el cálculo con 882? Porque ya he aplicado ciertas cantidades de nitrógeno con los otros dos. Entonces, ahora, para el nitrógeno, tengo una fuente que se llama nitrato de amonio, el cual contiene 33% de nitrógeno. Entonces, hago lo siguiente. Necesito aplicar 459 quintales de nitrógeno. Yo sé que en 100 quintales de nitrato de amonio, ¿cuántos son de nitrógeno? ¿Cuántos hay? 33. 33, ¿sí? 33 corresponde al nitrógeno como tal. Entonces, vamos a anular nitrógeno y lo que nos quede va a ser el fertilizante, que se llama nitrato. Nitrato de amonio en este caso. Entonces, ¿cuánto necesitamos? ¿Mil cuánto? 1391. 1391 quintales de nitrato de amonio. Entonces, veamos algo acá también. Bueno, esto se necesita sabiendo que anteriormente pues ya se aplicó cierta cantidad de nitrógeno en estos dos. Pero, por ejemplo, si hubiéramos iniciado el cálculo con 882, cambien esto acá, por favor. En vez de 459, coloquen 882 y me indican cuánto es. Ingeniera, ¿podría volver a repetir la pregunta? Es que no escuché muy bien, perdón. Sí, ahorita por favor, en vez de 459, coloquen 882. Serían 2673. 2672. Así 73. 1673, de acuerdo. Si hubiéramos iniciado el cálculo directamente con este primer fertilizante. Va, ahora resten 1391.
1282. 1282. Entonces, esa cantidad estaríamos aplicando de más si nosotros hubiéramos iniciado el cálculo así. Entonces, es una cantidad pues muy grande y eso implica un costo, ¿sí? Un costo pues bastante alto y ya en la plantación pues estaríamos sobreestimando esa cantidad. O sea, estaríamos aplicando 1000 quintales más de lo que la planta es capaz de absorber y lo más seguro es que ahí pues nos tronamos la plantación y eso es un costo más alto, ¿verdad? Entonces, esa también es la explicación, tanto pues numérica y también ya pues técnica, por la cual no iniciamos el cálculo con este, ¿sí? Porque los otros también contienen nitrógeno. Entonces, ya se aplica esta cantidad en los otros fertilizantes. Entonces, la respuesta ahora sería que se necesitan 2005 quintales de nitrato de potasio, 919 quintales de fosfato monoamónico y 1391 quintales de nitrato de amonio. Y ahí estaría resuelto el ejercicio. Como les indiqué, pues en este tipo de ejercicios hay que hacer varios cálculos para llegar a la respuesta que necesitamos. Y acá les voy a mostrar la hoja de ejercicios adicionales que ya está en la plataforma, la subí anoche, en la cual son 5 ejercicios, ¿sí? El que es pues prácticamente idéntico es el 2. Entonces, para practicar el 60, pues lo pueden volver a determinar, a resolver, y también hagan el 2. Y ahí sí tomen como referencia estos 3 pasos que hicimos, que pues es prácticamente lo mismo. Como les indicaban, aquí eran manzanas, ahora es durazno. Ingeniera, disculpe, ¿cuánto dijo que daba el nitrato de amonio? De amonio, 1391. Ingeniera, yo tengo una duda. Perdone, con respecto a donde salió 1391 de nitrógeno de amonio, ya no se pone por 0.33. No, porque usted lo estaría multiplicando por 0.33 si yo le preguntara el nitrógeno, ¿sí? Y si, por ejemplo, se multiplica 1391 por 0.33, le daría 459. Aquí no, porque es lo que nos hacía falta, ¿sí? El nitrógeno eran 459 y ya no hay tampoco otro fertilizante, ¿verdad? Sino que ahí finaliza el cálculo. Bueno, gracias, ingeniero. Bien, entonces les indicaba de tarea, ahora sí ya pueden hacer el 2, que era pues el que nos hacía falta acá en estos ejercicios. Les indicaba uno adicional al 60, ¿verdad? Entonces va a ser el ejercicio 2, por favor, para el día lunes. Y el 2 es prácticamente pues lo mismo, solo que con datos cambiados, ¿verdad? Acá también. Disculpe, tengo una duda con respecto al ejercicio 60. ¿Cuál es la duda, Lupi? ¿De dónde salió el 459? Salió de restar las cantidades de nitrógeno que ya teníamos, que ya habíamos aplicado. Acá ya habíamos aplicado 321 con nitrato de potasio y 102 con fosfato. Entonces, a la cantidad total le restamos lo que ya se había aplicado. De ahí salió. Gracias. Bien, entonces resuelven el 2, por favor, es prácticamente lo mismo, pues solo que con estos datos, ¿verdad? Y estos fertilizantes. Ya está esta hoja en la plataforma, se las compartí en Moodle el día de anoche. Ahí les voy a estar compartiendo ya también sus notas junto con la clave. Y si alguien pues tiene alguna inquietud, alguna duda, me lo indica, por favor, y con gusto pues lo revisamos. Espero pues que para el segundo parcial sea totalmente diferente la situación. No incurran en prácticas de copiar, por favor. Yo me doy cuenta, yo sí me tomo la molestia de revisar detalladamente cada ejercicio. Entonces, pues,
lo voy a ver y el resultado va a ser que les voy a anular el examen. ¿Sí? Entonces, por favor, de recomendación y de elección, no vayan a incurrir en ese tipo de prácticas que no son correctas. Si no, no tiene sentido que yo les haga exámenes. Para eso mejor no los evalúo y les dejo una tarea o algo parecido. ¿Sí? Entonces, con esto finalizamos la clase de hoy. Por favor, los que reprobaron obligatoriamente van a estar en tutorías, que es más del 70%. Entonces, yo voy a estar pidiendo un registro. De igual manera, nosotros pasamos un informe a coordinación académica de quiénes asisten y quiénes no, para que lo tomen en cuenta, por favor. Bien, entonces, con esto finalizamos. Que tengan un buen fin de semana. Estudien, por favor, repasen. Ahorita sí ya tenemos material.